Con Dylan Pereira, quien es el responsable de la revista Diplomacia en Venezuela, vamos a tocar las grandes realidades geopolíticas del mundo de hoy. Empezando con Corea. Se ha hablado poco en los últimos días, pero sigue siendo un tema muy complicado por el tema nuclear y por la actitud de Donald Trump y el presidente Kim. Absolutamente, embajador. De hecho, el tema de Corea del Norte, más allá de que la prensa internacional quizás ha tirado la vista de la península coreana y se ha enfocado en temas como Libia o como Sudán, vemos como Corea del Norte sigue siendo un tema importante de la agenda internacional. De hecho, en particular, después de la falta de objetivos cumplidos en la última reunión en Vietnam, en los que se esperaba que por lo menos se firmase un acuerdo mutuo entre las partes, entre Estados Unidos, representados por Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un, en el que se llegase a un acuerdo de paz que lograse por fin de superar el armisticio del año 53 que terminaba la guerra técnicamente de Corea y lograr avanzar hacia nuevos horizontes. Sin embargo, esta reunión no cumplió las expectativas que tenía la comunidad internacional y aún hasta el día de hoy no tenemos definido qué significa para Estados Unidos y qué significa para Corea del Norte el tema de la desnuclearización de la península coreana. Ahora, dos encuentros importantes entre Trump y Kim. ¿No se ha avanzado en eso? Bueno, por supuesto que cuando el presidente Donald Trump y el presidente Kim Jong-un se reúnen por primera vez en Singapur después de más de 50 años de hostilidades entre Corea del Norte y Estados Unidos, de una cantidad de sanciones económicas que nunca se habían aplicado en la historia de los Estados Unidos hacia Corea del Norte y una escalada nuclear que podría llegar incluso en su momento a significar una guerra nuclear internacional entre las grandes potencias del mundo, este encuentro, esta estrechón de manos primeros que vimos en Singapur fue un paso único en la historia que lograba por lo menos visualizar un futuro libre de armamento atómico y libre de guerra. Sin embargo, no se ha precisado con exactitud qué significa para Estados Unidos desnuclearizar la península y qué significa para Corea del Norte. Hasta qué punto está Donald Trump a negociar las sanciones económicas que son impuestas a Pyongyang y hasta qué punto Pyongyang estaría dispuesto a limitar o incluso eliminar su programa atómico para lograr un acuerdo de cooperación económica y política con Estados Unidos. Lo cierto es que el mundo de hoy demanda una situación mucho más emancipada y una mente mucho más abierta por ambas potencias mundiales, que son potencias militares y políticas importantes, y la creación de nuevas regiones geopolíticas de influencia es necesaria para el mundo. Otros conflictos también internacionales obligan a una reflexión. La guerra en Libia, por ejemplo, donde no hay un Estado unificado, dos gobiernos que se reclaman la autonomía absoluta, armas en manos de civiles. Absolutamente, embajador. El tema de Libia es muy frustrante cuando hemos visto en los últimos días cómo la prensa internacional y cómo todos los amantes de la materia internacional nos vemos que la guerra en Libia es inminente. Recordemos que en el caso de Libia, con el dictador Muammar Gaddafi, si bien tenía un gobierno de un corte dictatorial abierto al mundo y con más de 2 décadas en el poder, vemos cómo después de la primavera árabe que logró destruir y derrocar a Gaddafi, el país quedó fraccionado en un estado que en este momento es un estado fallido. La capital, Trípoli, está controlada por un gobierno de unificación nacional que es el que reconoce Naciones Unidas y frente al cual están acreditadas las embajadas en Trípoli, pero vemos cómo el este del país sigue bajo el poder y el mandato del general y el mariscal Haftar, quien era en su momento la mano derecha militar de Gaddafi y quien hoy en día, en los últimos días hemos visto cómo ha perpetrado ataques contra Trípoli y cómo tiene en su visión de mundo para su país la unificación de Libia bajo su gobierno y volver a tiempos de Gaddafi. Hemos visto cómo la comunidad internacional está sumamente alarmada. Hace poco, en la última reunión de ministros de Exteriores europeos que se llevó a cabo en Luxemburgo, vimos cómo el tema de Libia entró en agenda de manera inmediata y con carácter de urgencia y cómo hoy las organizaciones internacionales y en particular el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien visitaba Trípoli hace un par de semanas, abogaba por la paz, por el entendimiento, por el diálogo y evitar una guerra. Lo cierto es que lamentablemente el conflicto parece inminente y que hoy las grandes instituciones del mundo están abogando para que se abran canales humanitarios para que la población civil indefensa de Trípoli logre abandonar la ciudad y evitar más muertes y más desgracias. Por cierto, dado que es un estado petrolero y en un conflicto evitan la producción como tenían otros índices, el petróleo ha subido muchísimo. Pero claro, no es producto de una actitud racional, sino una destrucción de un país. Bueno, es muy interesante ese tema que usted toca, embajador, porque siempre vemos que la geopolítica, la parte política es fundamental en el tema petrolero. De hecho, vemos cómo las cancillerías de los países petroleros siempre tienen una sección dedicada al petróleo y que con expertos a nivel técnico, pero también con expertos a nivel geopolítico. Generalmente, cuando este tipo de confrontaciones embaten en el Medio Oriente y se suscitan en otras latitudes de países netamente involucrados en la producción y distribución del petróleo, vemos cómo el petróleo
inmediatamente aumenta, puesto que la demanda mundial continúa, incluso asciende, y la oferta incluso se reduce. Y el riesgo está, embajador, también en que Libia, por su posición geopolítica, es muy importante que no se avance este conflicto o no tenga repercusiones en países vecinos como Irak, que permitiría incluso el bloqueo de esa parte del mundo para el transporte del petróleo, y eso sería muchísimo más complicado. Es bueno señalar que la primavera árabe se dio por delante a dictadores como Mubarak en Egipto, Ben Ali en Túnez, el mismo Gaddafi en Libia, pero se frenó en Siria, ¿no? Sí. ¿Puede ser entonces esta consecuencia de lo de Siria, sobre todo, y lo de Libia como un fracaso? Bueno, embajador, es muy importante esto. Cuando sucede la primavera árabe a partir del año 2011, que el evento que suscita toda esta cantidad de consecuencias fue simplemente la inmolación de un ciudadano en Túnez por el abuso que perpetraba el Estado al momento de quitarle y expropiarle su puesto en el mercado en la plaza central de Túnez. Vemos como un acto que puede ser considerado un cisne negro de la política, desató una onda expansiva en todo el Medio Oriente que se llevó por delante a Ben Ali en Túnez a los 2 meses y medio, al presidente Mubarak, que tenía 35 años en el poder en Egipto, pero tuvo 2 casos en particulares que no tuvieron consecuencias o no fue el escenario esperado. El primero, el caso de Argelia, con el presidente Bouteflika, que está en problemas ahorita, ¿no? Que ahorita, a pesar de haber sobrevivido a la primavera árabe, se ha visto en la necesidad de dimitir del poder, porque los militares y las fuerzas civiles del país le han dicho que tiene que dejar el poder por primero su incapacidad. Los civiles, mujeres, jóvenes, obreros, trabajadores, en unas marchas multitudinarias pero en después Argelia. el sector militar también decidió. Absolutamente, con este apoyo, esta unidad de cívico-militar, lograron decir al presidente Bouteflika que no se presente para un 5º mandato presidencial y que su tiempo en la política terminó. Y el otro caso, quizás el más emblemático, fue el caso de Siria. Es siempre interesante recordar, cuando sucedieron las primeras protestas en 2013 en Damasco, la actitud del presidente Bashar al-Assad fue de una severidad y una inflexibilidad total. Ese día en Damasco murieron centenares de personas debido a las protestas y a la presión que ejerció el gobierno. Bashar al-Assad, después de 7 años de guerra, de confrontaciones internacionales, de permitir que Rusia bombardease su territorio con plenas facultades de soberanía para erradicar la población opositora y también el terrorismo, hoy Bashar al-Assad sigue siendo el presidente de la República Árabe de Siria, y a pesar de los pronósticos de cualquier persona, Siria parece llegar ahorita a un puerto de paz, de estabilidad en el país y hace una reconstrucción que es absolutamente necesaria. Finalmente, un minuto nada más, lo de Sudán, ¿se resolverá el caso? Bueno, la prensa internacional está absolutamente abocada a seguir el caso de Sudán. Hemos visto cómo los manifestantes no desean partir de las afueras del Palacio Presidencial en Sudán. El caso de Sudán tiene unas implicaciones políticas muy interesantes. Hace poco, de hecho, creo que precisamente fue en el año 2011, Sudán del Sur, la parte cristiana del país, tuvo que independizarse debido a un genocidio que estaba perpetrando Sudán, el que ahorita puede ser considerado Sudán del Norte, contra esta población. Se tuvieron que independizar, pero vemos cómo en la República de Sudán la gente está harta de un gobierno dictatorial, cerrado, sesgado, que no permite libertades, y hemos visto cómo sectores incluso disidentes del ejército, quien era el ejército presidencial, se han puesto del lado de la población, y hoy se exige la renuncia inmediata del presidente. Bueno, tal vez Omar Bashir, que además está cuestionado por la Corte Penal Internacional, pueda hacer que haya cambio dentro de la ola democrática que hoy en día sacude nuevamente al Medio Oriente. Así que muchísimas gracias a Dylan Pereira por este recorrido por los escenarios internacionales con las noticias de actualidad, y como siempre el tema del Brexit es tan importante, no queríamos dejar de tocarlo con Eduardo Díaz, especialista en la materia. Ya regresamos.